millones con un super sorteo de Navidad. Te lo digo rapidito, son 1.000 millones de pesos más. Me voy a jugarlo. Kini más 1.000 millones de Navidad. Sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. Kini más 1.000 millones. Ya podés jugarlo. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del noticiero de Chacra Televisión. Por esta semana voy a estar ocupándole el lugar en reemplazo, por supuesto, a mi compañera Karina Rodríguez. Voy a estar contándote un poco lo que va a estar pasando cada día aquí en nuestro país y por supuesto también manteniendo lo de siempre, que es el marco internacional. 22 grados es la temperatura actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a estar compartiéndote, por supuesto, también la temperatura para los próximos días. Esta es la última semana de diciembre, así que, bueno, a disfrutarla con toda esta semana entre fiestas. Vamos ahora con los títulos del momento. Desarrollarán una app para la aireación y el almacenamiento de granos. Se trata de una herramienta de ingeniería de poscosecha desarrollada a partir de un trabajo conjunto entre el INTA, Balcarce y la Universidad de Iowa en Estados Unidos. CEPAL, FAO y el Programa Mundial de Alimentos llaman a fortalecer la producción agrícola para combatir la inseguridad alimentaria. En un nuevo informe conjunto, los tres organismos del sistema ONU advierten que la guerra en Ucrania, así como las crisis sucesivas a nivel internacional, comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. Con el aporte del INTA se duplicó el rendimiento de la yerba mate. Gracias a la implementación del programa de mejoramiento genético, en 50 años lograron aumentar el rinde promedio, que pasó de 3 kilos a 7,4 por cada planta. ...22 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a conocer ahora cómo va a estar el tiempo para lo que resta del día de hoy. Por ejemplo, para la tarde 26 grados será la temperatura máxima con el cielo despejado y para la noche serán 21 grados la temperatura con el cielo también despejado. Mañana martes 18 grados será la temperatura mínima y 29 grados será la temperatura máxima con el cielo parcialmente nublado. Y el resto de los días estará bastante similar. El miércoles, por ejemplo, 19 grados de mínima y 28 grados de máxima con el cielo parcialmente nublado. Y para el jueves descenderá un poco la temperatura por la mañana, que será de 13 grados como mínima, y 28 grados volverá a ser la temperatura máxima con el cielo parcialmente nublado. Acá lo tenés en pantalla, esta es la temperatura para los próximos días. Una Navidad diferente, porque así como lo veíamos baja un poco las temperaturas, una Navidad que se festejó entre un clima de lluvia y de frío, así que un poco, si bien ya no estará tan frío y no lloverá, será una temperatura bastante atípica con lo que suele ser en esta época en diciembre. Ahora sí vamos a hablar de los avances tecnológicos en la Argentina y por supuesto en el sector productivo. Y en este caso una nueva aplicación digital que ya está desarrollada para la aireación y también el almacenamiento de granos. Las condiciones de temperatura y de humedad relativa del aire determinan la tasa de secado y la condición final de humedad a la que los granos se equilibrarán en el campo previo a la cosecha. Antes estas relaciones de equilibrio tenían que obtenerse de gráficas, tablas, manuales o mismo publicaciones de extensión y más recientemente se podían encontrar en internet solo si se conocían los términos adecuados para buscarlas. Es en este sentido que el INTA de la región de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, conjunto a la Universidad de Iowa en los Estados Unidos,
desarrollaron una aplicación para dispositivos móviles llamada aireación y almacenamiento de granos. ¿Qué es lo que logra esta app? Es mejorar la eficiencia y mismo la eficacia de la aireación de los granos, permitiendo así bajar el consumo de energía eléctrica adaptando su manejo a las condiciones climáticas. La aplicación es gratuita, esto es un dato importante. Se encuentra disponible en Google Play Store y puede ser configurada en 4 idiomas diferentes. Estamos hablando del español, del inglés, del francés y también del portugués. Es decir, que es una aplicación que puede ser utilizada en gran parte del mundo. Porque aunque alguno de estos idiomas no sea el idioma nativo del país en el que se utiliza, son 4 idiomas que se hablan por todo el mundo. El usuario que tiene esta aplicación, que la descarga, tiene la opción de utilizar el GPS del teléfono para acceder de forma automática a la información climática de la localidad más cercana a la ubicación señalada. Y es por otra parte que la app permite seleccionar entre 5 bases de datos climáticos diferentes para darle al usuario mayor flexibilidad en caso que prefiera alguna base de datos en particular y para tener alternativas en caso de que una determinada base climática no tenga información disponible para una determinada región o también localidad. Como último aspecto que les menciono, un aspecto relevante, es que el usuario puede seleccionar 26 productos diferentes que incluyen cereales, como puede ser el trigo, el maíz, el arroz, cebada, avena y el sorgo, o mismo las oleaginosas, la soja, el girasol, leguminosas, que es el poroto y el garbanzo, y también algunos subproductos. Hablábamos recién de la tecnología y por supuesto el link que hago es las distintas charlas que tuvimos aquí en este espacio de Chacra Televisión con Carlos Vidal, quien él nos mencionaba que la Argentina, y me parece que esta información que compartimos recién bastante lo certifica y lo justifica, que es que el productor argentino está siempre dispuesto y abierto y en búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas, está abierto a la innovación. Recordemos que Carlos Vidal es magíster en ciberderecho, así que habla con bastante conocimiento de causa. Bueno, esta aplicación me parece que lo deja bastante en claro porque el INTA de una región de la Argentina, en este caso Balcarce, está en comunicaciones con Estados Unidos justamente para esto, para seguir desarrollando aplicaciones en este caso o herramientas tecnológicas que le sea un poco más sencilla la vida y el acceso a la información al productor de la Argentina. Bueno, ahora dejando esto un poquito de lado vamos a hablar de lo que está pasando con respecto al cierre de año y a un productor triguero que nos dice cuál es el balance del 2022 y qué es lo que espera para el 2023 en un contexto tan incierto como es el climático actual en el mundo. Bueno, complicadísimo. A ver, vamos a empezar por el clima. Tremendo, muy bravo, está pegando muy fuerte en la parte agrícola, núcleo. Es tremendo, a los pequeños, a los grandes, no agarra a todos. Entre la seca, la helada, complicadísimo, muy complicado, hacia adelante preocupados porque lo que nosotros sembramos ahora es lo que vamos a cosechar el año que viene y lo que vamos a necesitar para invertir el año que viene. Así que con mucha preocupación por ese lado. Por el tema macroeconómico, ¿qué le puedo decir al resto de los argentinos? O sea, no tenemos moneda y tenemos un gobierno que no entiende cómo funciona el mundo ni cómo funciona el país. Siguen jugando no sé a qué, pero lamentablemente no entienden cómo funciona el país y no quieren preguntarle a los que saben. Pero ¿qué otro balance? A ver, y bueno, ojalá que llueva pronto. No sé. En materia productiva, en lo que hace hoy es el encuentro de las 4 cadenas, en lo que hace a la producción de trigo, a lo que se obtendrá en materia de calidad, a la demora en la siembra de maíz, ¿va a tener impacto económico, cree usted? Y tremendo. Yo te cuento de mi punto de vista como productor. Yo el trigo voy a tener el 20% de lo que acostumbro tener. O sea que en mi presupuesto, en mi flujo de fondos, ya no va. Entonces, lo que yo tengo ahorrado en grano, en los bolsones,
Y yo lo voy a ir tacaneando, yo voy a estar usando un poquito cada vez porque tengo que pagar sueldos, cargas sociales, impuestos, o sea, la luz, o sea, hay un montón. Entonces, eso lo voy a ir tacaneando. Mi próximo ingreso generalmente es en marzo, abril, el maíz. Sembré el 20%, el resto no lo sembré, o sea, tampoco voy a tener ingreso. Mi próximo ingreso es la soja, en abril, mayo. Como tardé un poco en sembrar la soja porque estaba seco, recién en mayo voy a tener soja, que es la que sembré y está así. Así que vamos a ver, si llueve bien más o menos voy a tener el ingreso fuerte en mayo. Y después el resto del maíz, si lo puedo sembrar, que lo voy a sembrar ahora en los próximos 10-15 días, lo voy a tener en junio, julio. O sea que de acá a mayo, un cocodrilo en un bolsillo y el veterinario en el otro. Porque vamos a tener que administrar lo que tenemos y ser muy cuidadosos. Conversando con la gente de la Federación de la Industria Molinera, señalaban que no hay que horrorizarse a su criterio si es necesario importar trigo. A ver, todos los países que han crecido importan y exportan, todos. Brasil importa más en un lado, exporta de otro lado, o sea, esto es un negocio y nosotros como país queremos crecer. Para crecer tenemos que buscar el mejor negocio para el país. Si hay que importar, importaremos lo que haga falta, pero es parte del negocio, el mundo es así. No podemos encerrarnos, pero bueno, de vuelta, la macroeconomía y el gobierno que hoy nos está llevando a no sé dónde, no entiende. Vamos a hablar del dólar soja, el primero y el segundo que se lanzaron durante este año bajo el mandato del ministro de Economía, Sergio Massa. Y vamos a hablar de por qué esta implementación tiene como único fin ser recaudatorio. Esto lo decía el presidente Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y un año, por suerte estamos, ¿no? Salimos o terminamos de una pandemia que costó muchísimo, que realmente costó mucho a la sociedad empezar a recuperarse y a empezar a transitar de vuelta una vida normal, entre comillas. Y en lo sectorial, por eso hay que estar muy agradecido, porque la verdad que ha quedado mucha gente en el camino. En lo puntualmente del sector nuestro, un año muy raro, un año con cambios de ministro, un año con cambios nos bajaban de un ministerio a una secretaría, decisiones de acá, decisiones de allá, exportación de carne cuotificada, exportación de carne que no se cuotifica más. Bueno, vaivenes que marcan todo una política que está sufriendo, y esa política que sufre porque no se pone de acuerdo derrama sobre la macroeconomía y la economía en general, derrama incertidumbre, derrama no certezas. Y en el mientras tanto estamos todos nosotros, ¿no? Medio como hacia dónde vamos. Respecto de la segunda edición del dólar soja, sabemos de su posición como representante de los productores ruralistas respecto del tema. ¿Esta medida complica el resto de las cadenas, ejemplo de feedlots? Claro, todos los que de alguna u otra manera usamos soja como ingrediente de nuestro alimento, digo nuestro porque yo me dedico a engordar, pero la lechería, los porcinos, aves, todo eso nos vemos complicados porque los valores van cambiando. Nos vemos complicados también cuando alquilamos un campo y tenemos que pagar. ¿Qué precio tenemos que pagar hoy? Nos vemos complicados los que tienen soja y tienen que cerrar balance. ¿Qué número van a tomar si este supuesto dólar soja ya 2 o 3 es el precio de la soja, no es el precio de la soja? Entonces, gobierno toma una decisión por una cuestión que necesita recaudar y está en todo su derecho a hacerlo. Pero la verdad que nos complica el campo. ¿Perspectivas para el año próximo? Productivos, un año que creo que va a ser complicado de movida porque la foto de hoy es mala con la seca, pero esto va a repercutir hacia adelante. No estamos midiendo porque no podemos medir intangible índices en el rodeo vacuno. ¿Qué va a pasar con las vacas? ¿Se van a preñar? ¿No se van a preñar? Yo creo que toda esta seca
va a hacer sufrir la producción bovina, va a hacer sufrir la lechería, va a hacer sufrir en granos, ¿no? Un maíz que no va a estar, ese maíz de primera, está muy limitado. Ojalá. Hoy me hablaba gente del centro de la provincia que tuvieron que dejar de sembrar porque no están buscando un poco más de humedad. Bueno, ojalá que lo que venga sea un poquito más amigable, pero va a ser duro, va a ser duro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre por estar al lado del campo. A continuación vamos a escuchar a Luis Zubizarreta, es el actual presidente de Axoja, quien decidió compartir con Chacra Televisión su balance del 2022. Por un lado, un año con muy buenos precios, pero decepcionante en el volumen, porque Argentina va destruyendo incentivos y va generando desincentivos y cada vez producimos menos soja. Entonces, si bien cuando uno mira la estadística tenemos exportación récord del sector, cuando uno mira los volúmenes está muy por debajo del pasado y bien podríamos estar muy por encima. Haciendo una cuenta muy rápida, si hubiéramos tenido una trayectoria de crecimiento razonable en los últimos 10 años, hoy tendríamos 20.000 millones de dólares más de exportaciones y podríamos tener mucha más recaudación, más generación de empleo, con lo cual, y no lo miramos como una crítica, sino lo miramos como un aporte, una sugerencia, tenemos que trabajar en políticas de largo plazo que nos permitan que crezca la torta y estamos muy por debajo de nuestro potencial. Su reflexión respecto de la segunda edición del dólar soja. Mirá, está claro que el dólar soja viene de una necesidad del gobierno de generar dólares que no tiene y en donde recurre justamente al sector más dinámico y que se los puede aportar. Nuestra reflexión es que cuando las papas queman, todos los gobiernos desde hace 30 años vienen a pedir al mismo sector, que es el sector con potencial. Y después, en vez de generar políticas que hagan que crezca este sector, para no tener que venir a pedir más y que no se quemen más las papas, bueno, contrariamente, toman políticas y estrategias que vienen quitándole competitividad y haciendo que, bueno, vayamos hacia una situación inestable. Por eso, bueno, nosotros creemos que hay que aprender de eso y además, otro punto, estamos en una situación compleja con el clima, una seca feroz y nos parece que justamente es el momento en donde vamos a aprender por las malas, lamentablemente, de lo importante que es para toda la economía de este sector. Nosotros tenemos que lograr entusiasmar a doña Rosa y al público en general de que si le va bien a la agroindustria, le va bien a la Argentina. El otro día veía Plata Dulce y ese cierre que decía, al final se escuchaba la lluvia y decía, bueno, una cosecha nos salva. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos que poner los pilares para que este país agroindustrial se desarrolle, generando más exportaciones, más trabajo y todo lo que venimos predicando hace tanto tiempo y que no es tan complejo, pero que venimos haciendo muy mal los deberes. Vamos a compartir ahora las perspectivas agrícolas para el próximo año, que ya quedan muy poquitos días, de la mano del secretario de Agricultura de la provincia de Río Negro. Mirá. Bueno, el balance, como tuvimos la suerte de hablar hace poquito tiempo allá en Río Negro, fue un balance bueno. Río Negro es una provincia que sigue creciendo mucho, lo veíamos el otro día en la ganadería, cómo viene creciendo el stock. Y bueno, y en un montón de productos que Río Negro se viene diversificando y eso hace que, bueno, que estemos creciendo. Y obviamente estamos atravesados por distintas cuestiones, como en todos lados, con el tema climático. Hubo varios eventos, de hecho ayer hubo un evento en donde estuvieron ustedes visitándonos en IDEBI, que cayó granizo. Mañana vamos a evaluar los daños, aparentemente no es en toda la zona, fue algo puntual, pero bueno, el productor sabe que cuando produce y con esta cuestión del clima como está expuesto a estas cuestiones. Por otra parte, ver qué perspectivas hay para el año próximo en lo que refiere, por ejemplo, al tema de frutos que han padecido la cuestión climática y en cuanto al tema ganadero.
Bueno, respecto a todo lo que es fruticultura y horticultura, todavía es una carrera larga, nos falta todavía, te diría, más del 50% de la producción. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos ahora en adelante. Está claro que todo lo que tenga que ver con producciones para tener previsibilidad en producciones de alta, digamos, demanda de recursos de todo tipo, son producciones intensivas, es necesario cada vez más contar con elementos como puede ser la malla antigranizo, la defensa contra heladas, que te permiten mitigar los daños. La única forma de hacer sustentable realmente la producción y que la cadena de valor no se corte porque derrama mucho en todo el sector productivo y en todas las comunidades donde se desarrolla es justamente que la fruticultura y toda la horticultura siga produciendo. Así que vamos a ver cómo se da. Hasta ahora, más allá de esos eventos, venimos muy bien. Y después respecto a la horticultura también tiene similares características. El tema ganadero, bueno, estas situaciones climáticas del granizo no les afecta. Por suerte está lloviendo, o sea que los campos todavía están con buen pasto, la meseta. Y después, bueno, en los valles producimos también alimentos para la ganadería. Vamos a seguir compartiendo los balances del 2022 y las perspectivas para el 23, porque estamos en un momento que lo amerita y en esta oportunidad vamos a conocer la opinión del gerente comercial del sector de agronegocios del Banco Galicia. Mirá. Buena pregunta. Se puede dividir en partes, si se quiere, el año, ¿no? Porque la verdad que fue un año muy dinámico, donde pensamos que íbamos para ir para un lado o para el otro, por lo menos desde la parte nuestra, como lo vemos. Y después, bueno, es una campaña que realmente terminó una campaña 2021-2022 que se pensó que iba a ser con problemas de sequía mucho más graves de lo que realmente fueron, digamos, un precio que dinamizó mucho y permitió, digamos, al productor cerrar un año muy bueno, ¿no? Es decir, en esa campaña, pero acto seguido arranca una campaña realmente muy complicada hacia adelante, con una seca que, digamos, si se quiere, se arranca con una incertidumbre climática que se transformó en una realidad donde ya vemos lo que es el trigo, digamos, ya cada vez que lo vemos es menos la producción que va a haber y cómo se fue descontando, digamos, esa potencialidad. Y una gruesa con un nivel de atraso inaudito y que realmente eso va a hacer también que se estire, digamos, el momento donde va a ingresar y ese volumen, con lo cual realmente complicado desde ese punto de vista. Entonces, bueno, te llevo a que un productor que ha tenido muy buena liquidez en el cierre, después, bueno, lo que se fue generando, dólar soja, los productores que entraron, quienes entraron, la oportunidad que primero fue a lo que es compra de insumos, pero decisiones que se han ido atrasando también por la incertidumbre climática, ¿no? Y la toma de decisiones. Vamos a escuchar ahora a Sergio Busso, que es el actual ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Mirá. Un año complicado, ¿no? Complicado. Nosotros estamos viendo que vamos a tener una cosecha de trigo, por lo menos en Córdoba, pero creo que se generaliza también en el país, una de las, digamos, de las peores que pudimos tener en los últimos tiempos. Fruto primero que no acompañó el clima y bueno, ya en Córdoba se sembró mucho menos al comienzo porque por distintas cuestiones también vinculadas a la incertidumbre hizo que el productor sembrara menos y vamos a terminar con una cosecha, bueno, a repetir, entre regular y mala. Y después en la siembra gruesa se ha retardado lo que es el maíz, en soja de primera se ha sembrado bastante, pero bueno, estamos todos pendientes del clima. La sequía nos ha pegado muy fuerte, en Córdoba un poquito menos, pero estamos ahí, no nos sobra nada. El productor habitualmente pide que haya menor presión impositiva y la provincia de Córdoba hace muy pocos días tomó una medida que llamó muchísimo la atención porque es un pedido de larga data y que la provincia se lanza sola con esta decisión. Bueno, porque creo que hay que ser coherente y consecuente con lo que uno dice y piensa, ¿no? Cuando nosotros a nivel nacional planteamos la eliminación de las retenciones de manera gradual y en las producciones regionales que se eliminen absolutamente, estamos diciendo que hay que sacarle el pie de encima al productor, ¿no? Y cuando decimos eso también tenemos que mirarnos nosotros. En Córdoba solamente existe el impuesto inmobiliario rural, no existen tasas viales, no existe ingresos brutos a la producción primaria, pero sí, por ejemplo, en el caso del Ministerio existían
tasas retributivas por los servicios, es decir, cualquier productor, cualquier cordobés que quisiera hacer un trámite tenía que pagar por ese trámite una prestación por ese servicio monetaria. Si bien a lo mejor no era importante, creo que era un buen mensaje que nosotros podíamos decir que vamos a eliminar desde el año que viene más de 61 tasas retributivas del servicio. Así que el año que viene cualquier cordobés, cualquier productor o cualquier persona que tenga alguna relación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, cuando tenga que hacer un trámite, que van a seguir existiendo porque las habilitaciones, los fraccionamientos de tierra o los boletos de marca y señales van a existir, hay que sacarlos, pero no va a tener que pagar ni un peso por ese servicio que presta el Ministerio. Perspectivas para el año próximo, para la provincia de Córdoba y para el país en general, sabiendo el impacto que la cuestión agroindustrial tiene sobre la economía. Y la verdad es que quedó claro hoy con las 4 cadenas lo que esto representa, ¿no? Entonces, yo me parece que si a uno desconoce esta realidad y no se la protege y no se la incentiva, estamos perdiendo una enorme posibilidad. Argentina va a salir con mayor producción y mayor exportación. Pero eso que es un discurso casi que lo decimos todos, hay que después bajarlo en políticas concretas, sobre todo en políticas vinculadas a la macroeconomía a nivel nacional, que son las que tienen que fijar reglas de juego claras, previsibles en el tiempo, no hacer medidas coyunturales como el dólar soja, que de pronto pueden resultar como medidas fiscalistas, pero no son políticas agropecuarias que beneficien a la producción. Y así como lo ves en pantalla, CEPAL, FAO y el Programa Mundial de Alimentos llaman a fortalecer la producción agrícola para combatir la inseguridad alimentaria. Fue en un nuevo informe conjunto, los 3 organismos del sistema de la ONU advierten que la guerra en Ucrania, así como las crisis sucesivas a nivel internacional, comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. En el documento llaman a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y además extender su alcance en el área rural para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza extrema y además apoyar la producción de alimentos en la región. Según este informe, el contexto internacional de crisis sucesivas y la guerra en Ucrania comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. Los impactos de la guerra en Ucrania sobre los sectores productivos deben entenderse en el contexto de las diversas crisis que han afectado la economía mundial en los últimos 15 años. Por un lado, la crisis financiera del 2008, las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China, y además, desde el 2020, por supuesto, la pandemia del COVID-19. Esas crisis se tradujeron en rupturas en diversas cadenas productivas primarias y manufactureras, sea por un incremento de las barreras comerciales o por disrupciones en el sistema de producción y transporte global de bienes. Esto es lo que explica el reporte. Además, agrega que el conflicto bélico en Ucrania ha afectado directamente el comercio internacional de petróleo crudo, gas natural, cereales, fertilizantes y también de los metales. Y es de esta forma que los precios más altos de la energía y los alimentos son parte así también de los factores que han llevado a una revisión del crecimiento global a la baja en, por supuesto, el año actual, el 2022. Y se prevé que la economía mundial crezca un 3,1% en 2022, 1,3 puntos porcentuales menos que lo pronosticado antes del estallido de la guerra, mientras que la región de América Latina y el Caribe se expandirá a 3,2% este año, pero se desacelerizará notoriamente hasta 1,4% en 2023, según las últimas proyecciones de la CEPAL, debido precisamente al contexto internacional desfavorable. Vamos a ir ahora a una muy breve pausa y enseguida volvemos con más noticiero de Chacra Televisión.
Vuelve Kini más 1.000 millones con un super sorteo de Navidad. Te lo digo rapidito, son 1.000 millones de pesos más. Me voy a jugarlo. Kini más 1.000 millones de Navidad. Sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. Kini más 1.000 millones. Ya podés jugarlo. Seguinos en Instagram, Revista Chacra. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. En el campo, el cielo se ve mejor. Y en nuestros medios se ve mejor el campo. A todos los que construyen día a día nuestro agro, les deseamos una feliz Navidad y un gran 2023. Que nos encuentre juntos, bajo un mismo cielo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Cien años seguros de lo que hacemos. Seguinos en Instagram, Revista Chacra. Vuelve Kini más 1.000 millones con un super sorteo de Navidad. Te lo digo rapidito, son 1.000 millones de pesos más. Me voy a jugarlo. Kini más 1.000 millones de Navidad. Sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. Kini más 1.000 millones. Ya podés jugarlo. Seguimos aquí en el noticiero de Chacra Televisión y vamos a hablar ahora de la producción de yerba mate y una buena noticia porque se duplicó dicha producción. Y esto es gracias a la implementación del programa de mejoramiento genético. En 50 años lograron aumentar el rinde promedio que pasó de 3 kilos a 7,4 por cada planta. La Argentina es el principal productor y exportador de yerba mate en el mundo y es en este contexto que Misiones es protagonista en su producción. Se trata de una actividad propia de una economía regional cuya producción moviliza la agroindustria y el trabajo con una alta participación de productores familiares o pequeños agricultores. De todas formas, gracias al aporte del programa de mejoramiento genético del INTA, desde hace 50 años se logró duplicar el rendimiento por cada planta y es en los próximos años que se espera que las ganancias genéticas aumenten un 25% más sobre los materiales del INTA. En tanto, un equipo de especialistas del INTA de la región de Cerro Azul, esto es en Misiones, ya avanza en el desarrollo de variedades con características superiores. La yerba mate es una especie nativa de la selva paranaense. Su producción se distribuye entre el noroeste argentino, con un 62% del total de la producción de la Argentina,
el sur brasilero un 34% y en Paraguay un 4%. Y es en la Argentina que existen 209.276, un número exacto de hectáreas de yerba mate que se cultivan en su mayoría en las provincias de Misiones, como decía recién, que Misiones protagoniza la producción de yerba mate, y también en Corrientes, y de este total se comercializa un 86% en el mercado interno, y si hablamos del mercado externo, hablamos de un total de un 14%. Vamos a compartir ahora con ustedes las novedades en el marco de la ciencia y la tecnología de la mano de Damián Sierra. Esto sucede en Venezuela. Se ha introducido una nueva especie de corales que viene siendo perjudicial para todo el ecosistema marino. Vamos a ver en el siguiente informe cómo es que fue detectado y cuáles son los trabajos que se están realizando para poder contrarrestar los efectos nocivos que han implicado justamente la implantación de estos corales en las aguas venezolanas. A simple vista, este coral blando proveniente de Indonesia parece inofensivo. Sus delicados y pulsantes tentáculos son codiciados por acuaristas de todo el mundo, pero en Venezuela se han convertido en un desastre ecológico sin precedentes. Esta especie invasora fue descubierta en 2007 por el biólogo Juan Pedro Ruiz en el Parque Nacional Mochima del Oriente en Venezuela. Estaba buceando justamente en esta zona, justamente en la parte de la costa este, haciendo todo el levantamiento, la caracterización de los arrecifes, y casualmente me topé con esta especie que en ese momento desconocida, que me llamó la atención. A partir de ahí pues empiezan todos los estudios y las investigaciones para saber de qué se trataba hasta el día de hoy. Después de 15 años de investigación y colaboración con expertos en corales de todo el mundo, Juan Pedro Ruiz descubrió que la especie se llama Eunomia stolonifera y proviene de Indonesia, donde este coral blando mantiene un balance con la diversidad de su ecosistema. Según pescadores de la zona, la eunomia llegó a Venezuela a manos de un acuarista que lo introdujo en estas playas de Mochima para cultivarlo y venderlo a acuarios y coleccionistas, sin percatarse del desastre ecológico que esto causaría. Se ha regado, se ha dispersado por todo el Parque Nacional Mochima y más allá. Ya inclusive lo conseguimos en el occidente del país, en el estado Aragua, en Choroní, y en el estado Falcón, en la reserva de Cuare. Estamos hablando ya casi 600 kilómetros desde aquí de oriente hasta occidente. Esta especie ha invadido en un 100% algunos de los arrecifes del Parque Nacional Mochima, afectando todo el bento de este ecosistema. Las consecuencias de este desastre ecológico ya son evidentes. La cantidad de peces en estas costas ha disminuido y los corales que entran en contacto con la eunomia han muerto, algunos como este, que tardaron cientos de años en crecer. Crece mucho más rápido que los corales nativos, en este caso los corales petro, que son los formadores de arrecifes. Además de eso, tiene la particularidad que produce una toxina, unas sustancias tóxicas, ¿verdad?, que son su medio de defensa natural en su zona de origen. Pero aquí esas sustancias tóxicas son repelentes para los peces y además de eso producen necrosis, o sea, matan al tejido de los otros corales competidores. Pescadores locales calculan que la pesca se ha reducido en más de un 50% y lo que logran pescar está impregnado del fuerte olor que expide la eunomia, además de hacerles el trabajo más difícil al tener que limpiar sus redes de restos del coral para no seguir propagando la especie invasora. Trabajamos mal ahorita. Las uñas nos las tenemos que estar limpiando porque se nos ponen las uñas amarillas, eso seca feo. El turismo también se ve afectado por la invasión del coral blando en Mochima. El centro de buceo Manta Divers ofrece recorridos para buceadores en estas playas. Ahora también ayuda a los científicos del Eunomia Project para buscar maneras de combatir esta especie invasora. Tenemos puntos de buceo donde teníamos corales, donde había mucha fauna marina y actualmente no lo tenemos, se están perdiendo.
Actualmente todo el Parque Nacional está afectado y nosotros operamos 100% en este parque. Christian Barik es un turista y buceador alemán que ha recorrido todo el Parque Nacional Mochima y donde la presencia de la Eunomia no le ha pasado desapercibida. Cuando uno ve este sitio piensa que es un paraíso, pero el problema está que donde uno intente bucear se va a encontrar con esta especie de coral en todas partes y es algo que se tiene que combatir. El proyecto Eunomia se fundó en 2021 como una alianza de varias organizaciones ambientalistas de Puerto La Cruz para estudiar y hacerle frente a esta especie que ataca principalmente los arrecifes costeros y las praderas de pastos marinos. La Fundación Tortuga es una de estas organizaciones. Su directora Chelo Nogueira alerta de la magnitud de impacto que la Eunomia representa para todo el Caribe. Todo esto tiene que ver con una cadena. Al desaparecer los más pequeñitos, desaparecen todos los que se comen a los pequeñitos, a los medianos y a los menos, y a los que empiezan a ser un poco grandes. Esto quiere decir que en todo lo que es el Caribe desaparecen, van a desaparecer los peces y especies que dependen de ellos. O sea, que esto significa una mortandad, una desaparición, pero tremenda. Porque los que se están muriendo son los corales. Pero los que van a desaparecer porque no tienen alimento es infinita, la lista puede ser enorme. Las aguas de lastre de los buques petroleros y la pesca con redes son maneras en que inadvertidamente se ha podido propagar el coral a lo largo de la costa. Extraer el coral manualmente tampoco es sencillo. Liberar 1 metro cuadrado a baja profundidad puede tomar hasta 1 hora y ya el coral se ha expandido en más de 2.000 kilómetros cuadrados de fondo marino. La meta principal es el manejo y el control de la invasión, que podamos controlarla y podamos manejarla. Eso es en principio. Ya luego estaríamos pensando en resembrar las especies nativas, pero esto digamos en un mediano o largo plazo, y lo que esperamos tanto de las instituciones nacionales como internacionales es apoyo, porque no podemos solos. Para los ambientalistas que luchan contra la invasión de esta especie exótica, existen varios obstáculos que esperan solventar para poder combatir el desastre ecológico ocasionado por la Eunomia. Estamos dando la alerta para que estén pendientes porque esto es inminente que va a llegar en cualquier momento al resto del Caribe. Si se logra detectar a tiempo, pues no causará los estragos que está causando aquí, pero eso, precisamente por eso es lo importante, que tienen que estar pendientes y sobre todo apoyarnos, porque estamos pidiendo ayuda, porque si nosotros logramos contener esto aquí, pues van a tener ellos menos problemas en sus países. Mientras tanto, en el Parque Nacional Mochima son pocas las soluciones para contener la invasión de la Eunomia stolonífera. Hace falta más investigación científica para entender este coral y cómo combatirlo sin destruir lo que queda del ecosistema. La Unión Europea llegó a un acuerdo para reformar su mercado de carbono. Entre otras medidas, se van a eliminar de forma progresiva los derechos a contaminar que poseen varias de las industrias europeas. La Unión Europea llegó este domingo a un acuerdo para reformar el mercado de carbono, indispensable para alcanzar sus ambiciosos objetivos de reducción de emisiones. Para ello se han alcanzado diferentes compromisos. El más complicado ha sido el que afecta a los hogares, pues a partir de 2027 se impondrá una cuota de carbono a los carburantes y a la calefacción, aunque la medida se pospondrá si continúa la actual subida de los precios de la energía. El mercado de carbono europeo obliga a las centrales eléctricas y a las industrias contaminantes a comprar permisos de CO2, unos derechos a contaminar que van a reducirse un 62% para 2030 para obligar a esas industrias a reducir sus emisiones. Además, ese mercado de carbono va a extenderse al sector marítimo, a los vuelos intraeuropeos y a las incineradoras de residuos. A eso se une un impuesto fronterizo sobre el carbono que penalizará las importaciones de industrias contaminantes, permitiendo a las europeas seguir siendo competitivas.
22 grados es la temperatura actual aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero vamos a compartir con ustedes cómo va a estar el clima para los próximos días. Mira, ahí lo tenés en pantalla. 18 grados es la temperatura mínima para mañana martes y 29 grados será la temperatura máxima con el cielo parcialmente nublado. Si hablamos del miércoles, 19 grados la mínima y 28 grados será la temperatura máxima con el cielo parcialmente nublado. El jueves baja un poco la temperatura inicial a 13 grados y 28 grados será la temperatura máxima por la tarde con el cielo también parcialmente nublado. Ahora sí llegamos al final de este noticiero de Chacra Televisión. Nos reencontramos, por supuesto, durante todo el día aquí en la programación. $221 es el cuarto premio, guardar bolillas.